presentación o se ve la... Se ve la presentación, se ve que es la ley natural, un anillo y un sello. Ok, entonces está bien. Ahí está, ¿verdad? ¿El tiempo, muchachos? ¿Cuánto va a ser? Listo, ya vamos a empezar a dejar entrar a la gente para armar. Ok. ¿Qué ole? Ezequiel, ¿eres doctor? Hola, sí, mucho gusto. Sí, es que ahora entré de la cuenta de mi hermano, pero ya lo cambio. Ah, Pero ok. yo también soy médico. Ah, los dos. Ah, órale, Sí, órale. correcto. Bueno, saludos, saludos. Saludos, Ezequiel. El cheque. Muy bien. Nos damos unos minutillos ahí a que llegue la gente.
Chicos, ¿qué tal? Buenas noches a todos, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde se encuentren, ¿verdad? Bienvenidos otra vez, vamos a arrancar con la segunda sesión. Antes de presentarles al conferencista, vamos a hacer la oración aquí del grupo. Entonces, no sé si que alguien quiera animarse a leerla. ¿Nadie? ¿No? Es un montón. Quiere yo. Sale. Muy bien, pues vamos a hacer nuestra oración. Entonces nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, conserva a estos jóvenes en tu amor. Haz que oigan tu voz y crean en lo que dices, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Enséñales cómo profesar su fe, cómo dar su amor, cómo comunicar su esperanza a los demás. Hazlos testigos convincentes de tu evangelio, en un mundo que tanto necesita de tu gracia, que salva. Haz de ellos el nuevo pueblo de las bienaventuranzas, para que sean la sal de la tierra y la luz del mundo al inicio del tercer milenio cristiano. María, Madre de la Iglesia, protege y guía a estos muchachos y muchachas del siglo XXI. Abrázalos a todos en tu corazón materno. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Cómo les fue en la semana, chicos? ¿Sí pudieron hacer sus tareas? ¿Todos se metieron al Classroom? Sí, todo bien. Ok, nadie batalló. Si no hay para que le digan a Sofía o a Valeria o a mí, yo también me pierdo un poco, pero pues igual, ahí les ayudamos. Muy bien, chicos. El día de hoy toca un tema que es no es propiamente un capítulo del DOCAD, ¿verdad? Ni del compendio. Pero creemos que tiene todo que ver, pues para ir avanzando en el conocimiento de la doctrina. Entonces, el ingeniero Joel Estrada, aquí presente, es el que va a estar encargado de presentarles este tema. Él, pues, en los últimos años se ha especializado en este tema, ya lo tiene muy, muy trabajado. Él nos ha ayudado las 2 veces anteriores y, y esperamos pues, que les guste, ¿verdad? Y que puedan aprender mucho de él. Pónganle mucha atención. La verdad es que la plática es muy amena y, y pues tiene muchas partes en las que ustedes pueden participar, entonces aprovechen. Sí, chicos. Y pues te los dejo, dije. Gracias. Pues muy buenas tardes. Qué bueno que estén aquí, qué bueno que quieran aprender. Y miren, ahorita, ¿cómo la ven ahí? ¿Se ve bien? Sí, sí se ve bien. Ok. Una cosa que les voy a decir ahorita es vamos a estar viendo imágenes, vamos a estar viendo cosas que me encantaría que ustedes me expresaran. Ahorita tengo en una pantalla aparte, los estoy viendo, así es que si pueden abrir todos la cámara, me encantaría verlos, porque a veces les voy a preguntar y a veces con simplemente mover la cabeza, me doy cuenta que le están prestando atención. Una cosa muy importante que les digo desde el principio, de esto se trata, no quiero que lo piensen mucho, porque vamos a ver cosas de lo que somos como seres humanos. Entonces, quiero que lo sientan desde adentro, desde el corazón. Las preguntas que les voy a hacer y que las respondan desde el corazón. No la piensen mucho, porque si la piensan, van a empezar a utilizar filosofías modernas o cosas por el estilo. Y no se trata de esto, se trata de sentir, de ver lo que hay dentro de nosotros, de saber cómo nos hizo Dios para poderlo expresar. Y para empezar, normalmente me gusta esta oración, que dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad, según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consuelos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, entonces comenzamos. Aquí quiero empezar con esto. Toda la creación, todo lo que se crea, tiene un fin. Y eso lo podemos ver como una frase que nos da a entender que todo lo que nace tiene que perecer. El que el ser humano nacemos, crecemos, nos desarrollamos, tenemos hijos y perecemos. Esa es una forma de verlo. O también que todo lo que hemos creado va a desaparecer tarde o temprano. Ese es el fin de todo lo que hemos creado. Pero no es a eso lo que quiero que veamos. Sino que creamos para algo, con un objeto. Por ejemplo, si yo creo el mouse, ¿cuál es el fin del mouse? Pues el fin del mouse es poder utilizar la computadora. El fin del teclado es poder utilizar la computadora. Si yo creo un reloj, ¿cuál es el fin del reloj? ¿Con qué objeto creé el reloj? Este reloj lo creamos con el objeto de darnos la hora, de poder ver la hora. Si esto es así, y si nosotros creamos con un fin, entonces, ¿para qué creó Dios al hombre? ¿Cuál es la razón de que Dios nos haya creado? Si todo ha sido creado con un fin, ¿cuál es el fin del hombre? ¿Con qué objeto creó Dios al hombre? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Alguien que nos quiera decir algo? Sin miedo, muchachos. Yo, Sí, adelante. pues nos quedó con el fin de amar y ser amados, ¿no? Amar y ser amados. ¿Alguien más? No, David Ugarte dice que para la santidad. para la santidad. ¿Y qué es la santidad pienso- sino el ser amigos de Dios? Ricardo, Sí, ¿vas a decir algo? sí, yo pienso que fuimos creados para que paulatinamente vayamos creciendo de manera integral y poco a poco ir encontrándonos con el amor mutuo que tenemos y que Él tiene para con nosotros. Así es. Y eso es muy importante porque esto es un camino de crecimiento que nos va a llevar toda la vida. Pero fíjense, Dios crea al hombre para que domine toda la creación, para que la cultive y la cuide, para sí mismo y para el bien común. Y lo podemos ver desde el inicio, en el Génesis 2:15. Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Fíjense que antes de la caída, ya nos decía, hay que cultivarlo y hay que cuidarlo. En otras palabras, hay que trabajar. Dentro de la doctrina social de la iglesia, más adelante van a ver en el trabajo eso, pero ya desde ahorita se los puedo ir adelantando. Dios nos crea para trabajar. ¿Y para qué hacemos todo eso? Para que al momento de entregarnos por los demás, en esa entrega podamos ser felices. Cuando les demos a los demás lo que ellos se les debe, podamos ser felices y podamos ser capaces de ver a Dios cara a cara. Para eso nos crea el Señor. Ese es nuestro fin. El inicio es Dios, el fin es Dios. No perdamos de vista eso. Pero, entonces, ¿qué es la ley natural? Santo Tomás de Aquino nos dice, no es más que la luz de la inteligencia infundida en nosotros por Dios. Gracias a ella conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Dios dio esta luz y esta ley en la creación. ¿Por qué? Porque si se fijan,
Cuando leemos el Génesis, todo está en orden. No crea al hombre y lo deja en algún lugar y luego va creando todo lo demás hasta que ya tiene todo listo y trae al hombre. No, lo va creando en orden, todo en orden. Primero, la luz, y lo separa las tierras y el agua, y luego después lo que son la hierba, los árboles, y luego después los animales, y luego al final, Dios, al hombre, a la imagen de Dios. Entonces va en orden. Y Él lo crea todo en orden. Y para que nosotros entremos dentro de ese orden, es que pone la ley natural dentro de nosotros. Y lo hace así como lo ven ahí, como el anillo pone su estampa en la seda. La ley natural como guía para que se sepa que es bueno y que es malo para el hombre. Así Dios es el anillo. Y cada vez que crea a uno de nosotros, pone su estampa en nosotros. Para que sepamos qué es el bien y para que sepamos qué es el mal. San Pablo, en esa de Romanos 2, 14, 15, se hace una pregunta. Y se hace una pregunta válida. ¿Cómo le hacen los paganos, aquellos que no conocen la ley mosaica, para comportarse como si conocieran la ley? En otras palabras, ¿cómo las personas que no conocen a Dios, aún así actúan de acuerdo a la ley de Dios? Y fíjense lo que nos dice. Cuando los paganos que no tienen la ley, guiados por la naturaleza, cumplen las prescripciones de la ley, aunque no tengan la ley, ellos son ley para sí mismos y demuestran que lo que ordena la ley está inscrito en sus corazones. Así lo prueba el testimonio de su propia conciencia, que unas veces los acusa y otras los disculpa. Entonces nos está diciendo San Pablo que hay algo dentro de nosotros que nos hace iguales a todos los demás y que todos los seres humanos somos capaces de ver el bien y el mal, aunque no conozcamos a Dios. Fíjense. Pregunta. ¿Es esto justo? ¿Es justo que una persona grande juegue con unos niños chiquitos al mismo nivel? ¿Es justo? No lo piensen. ¿Verdad que no? ¿Por qué no? Porque tiene ventajas sobre ellos físicamente. Tiene ventajas. ¿Y alguien les dijo a ustedes eso? O como dicen ahora los relativistas, ¿la sociedad les dijo eso? ¿O es algo más en el fondo que traemos? Porque cuando jugamos con un niño, ¿qué hacemos? ¿Jugamos con todo nuestro potencial o nos bajamos al nivel de ellos? ¿Qué hacemos? A ver, Ricardo. Pues normalmente tratamos de hacer suprimir un poco nuestro potencial. Claramente si nos vamos al ejemplo general de hacerlo al mismo nivel, pues obviamente el nivel que se trata es el máximo y pues el de alguien más grande es mayor. Sí, ¿verdad? Entonces no es justo. Fíjense cómo no necesitamos que nadie nos lo diga, lo vemos así, lo interpretamos rápido. Por ejemplo, este otro. ¿Será justo que una mujer pelee con un hombre? ¿Verdad que no? ¿Por qué no? Orlando, ¿qué nos dices? Porque generalmente tiene más fuerza el hombre. Pueden buscar esa pelea en internet. Al principio dicen, no, es que la mujer pega más fuerte, pero a la hora de la hora,
le pone una paliza este chavo. De hecho, ahí está. Si estamos en una fila, en un banco, y vemos a alguien que se mete a la fila delante de nosotros, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué le decimos a esa persona? ¿Lo dejamos que se meta? ¿O le decimos que no es justo? Y como les digo, no lo piensen tanto, porque eso es algo evidente, que nos sale luego, no es justo. No es justo que se nos metan adelante. Y eso lo tenemos dentro de nosotros, nadie nos lo dijo. Y es más, miren, ella es mi nieta. Ahorita tiene 6 años, ya casi. Pero en una ocasión llega conmigo y me dice, vamos a jugar, abuelo. Ella tendría como 2 años en aquel entonces. Me dice, vamos a jugar. A ver quién se come primero una galleta. Entonces ella agarra la galleta así con sus manitas chiquitas y se la empieza a comer. Y yo agarré la galleta y me la metí a la boca completa y me la comí. ¿Qué creen que pasó? Primero puso su cara así de pucheros y agachó las miradas. ¿Por qué? Lo consideró justo. Y me lo estaba haciendo ver. Ella me estaba haciendo ver que eso no es justo. Tuve que decirle, está bien, vamos a volver a empezar. Y esta vez estaba comiéndomela despacito. Y la pregunta que les hago, ¿alguien le enseñó? ¿O es algo evidente para ella que no es justo? Porque déjenme decirles algo. Si fuera real lo que dicen de que la sociedad es la que nos enseña todo este tipo de situaciones, entonces cuando alguien se mete delante de nosotros en la fila, nosotros no tendríamos por qué decir nada. Mas sin embargo, lo hacemos. ¿Se fijan? Es algo que traemos dentro de nosotros. Algo que nos mueve. Y todos los días lo vemos. Y es más, cuando nos peleamos, siempre estamos intentando convencer a la otra persona de que nosotros estamos bien y de que ella está mal. Si no existiera algo que nos dice que esto está bien y que esto está mal, entonces esas tipo de peleas no debería de darse. Ese tipo de peleas porque de que, oye, hoy te di una galleta y ayer no me, y ahora me toca a mí que me des una. Es justo. ¿Y qué es lo que podemos aprender de este tipo de observaciones? De que estamos apelando a un cierto tipo de norma, de comportamiento, que se supone que el otro conoce, con el que me estoy peleando. La conocemos ambos. Por lo tanto, yo quiero demostrar que yo estoy bien con respecto a esa norma. De hecho, es como si ambas partes tuvieran en mente algún tipo de ley o regla de juego limpio, o de comportamiento decente, o de moral, como quieran llamarlo, en torno a lo cual realmente estuvieran de acuerdo. Y si no, no habría forma de ponernos de acuerdo. Pero es algo que tenemos todos dentro de nosotros y que lo expresamos. Por eso nos dice el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándolo siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal.
porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia está la dignidad humana y según la cual será juzgado. Esa ley está dentro de nosotros y nos pide amar, y nos pide hacer el bien, y nos pide evitar el mal. La ley divina y natural muestra al hombre el camino que debe de seguir para practicar el bien y alcanzar su fin. La ley natural contiene los preceptos primeros y esenciales que rigen la vida moral. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo podemos saber qué es lo que dice esa ley natural? Analizando nuestra naturaleza, las inclinaciones naturales o espontáneas que descubrimos en nuestro interior, podemos llegar a formular las cosas que la ley natural nos manda o nos prohíbe. Se trata más bien de una lectura que hacemos en nuestra naturaleza. Por ejemplo, ¿por qué comemos? ¿Alguien me quiere decir por qué comemos? David. ¿Por qué comemos? A ver, Fernando. Pues comemos porque tenemos hambre, Porque tenemos porque hambre. nuestro cuerpo nos pide energía para ir trabajando. Sí. ¿Y el comer entonces sería un bien o sería un mal? Sería un bien, depende Sería un de bien. cómo lo hagas. Sería un bien para nosotros. Ah, ¿Qué otra inclinación tenemos? Por ejemplo, dormir. ¿Sería un bien o sería un mal? ¿Cómo la ven? Angie, Sería un bien. sería un bien. A ese tipo de inclinaciones son las que podemos leer para ver qué es un bien y qué es un mal para nosotros. Y deben de ser evidentes. Por ejemplo, el comer es evidente que es un bien para nosotros. El dormir es un bien evidente. El tomar agua, el respirar, el tener pareja será evidente que es bien para nosotros. ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, ante todo, descubrimos un mandamiento fundamental. La primera cosa que captamos en el orden práctico es la noción de bien. El bien se presenta como aquello que todos los seres apetecen. ¿Quién no apetece un chocolate? ¿Y el chocolate será un bien? ¿A que sí? Es un bien. Nos nutre. Entonces se debe obrar el bien y hay que evitar el mal. Eso es lo primero que nos damos cuenta. Entonces la inteligencia capta al percibir el bien. Es la atracción que éste ejerce sobre todo ser. Entendamos esto en el sentido de que el bien es lo que realmente nos atrae, con fuerza irresistible como el amor. Y el mal nos causa auténtica repulsión. Por eso, a los hombres nos atraen las mujeres y a las mujeres los atraen los hombres, porque son un bien. Y nos atrae. Ahora, para Santo Tomás, descubrió en nuestra naturaleza 3 tendencias fundamentales: la que nos corresponde como sustancias, como animales y como seres que razonan. Y dentro de lo que nos corresponde como seres racionales hay 2, que es el conocimiento y nuestra vida en sociedad. Entonces, la primera inclinación que sentimos es conservarnos en el ser. ¿La vida es un bien? Evidentemente sí.
Es un bien. Y es el primero, ¿por qué? Porque ¿qué pasaría si no vivieran? ¿Podrían seguir avanzando? ¿Podrían perfeccionar todo lo que tienen? No, si no existen, no pueden. Entonces, esta es la primera inclinación. Y es la primera cosa que nos perfecciona y por eso la apetecemos. Por lo tanto, esta inclinación funda, por ejemplo, el derecho de legítima defensa. Y eso es algo que hacemos inconscientemente, defendemos nuestra vida. Pero también, si el ser me perfecciona a mí, no tengo el derecho de quitarle el ser a otra persona. Entonces, por eso es la prohibición del asesinato del inocente. No tengo tengo el derecho de no perder mi vida injustamente. Y estoy obligado a hacer lo mismo. También es la fuente del amor espontáneo y natural de sí mismo. Me quiero, me cuido. Forma en nosotros el amor hacia los bienes naturales como la vida y la salud. Nos inclina a buscar todo lo que es útil para nuestra subsistencia. Ya lo vimos ahorita, comer, dormir, descansar, tomar. Nos inclina a la acción y nos inclina al reposo. Pregunta. ¿Es esto justo? ¿No, verdad? No lo es. Esta foto la publicó el New York Times. La tomó Kevin Carter. Con esta fotografía él ganó el premio Pulitzer. Pero esta fotografía inició un debate. ¿Cuál es el límite de su trabajo? ¿Tenía que haberlo ayudado? No tenía que haberlo ayudado. Fue su fotografía más exitosa, pero no la podía poner así en su sala. La odió tanto que al final terminó suicidándose. Pero la pregunta es otra vez, ¿es justo? ¿Podemos permitir que un ser humano muera? La segunda inclinación es la inclinación sexual y familiar. Se trata de la inclinación propia de nuestra dimensión animal. Y por esta inclinación tendemos a perpetuar nuestra especie. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. ¿Cuál es esa ayuda adecuada? Para la mujer es el hombre, para el hombre es la mujer. Tan es así que nosotros buscamos la pareja. Eso es algo completamente natural. Ahora bien, la generación se sitúa en la prolongación de la tendencia a preservar el propio ser. Porque si bien no podemos conservarnos en la vida, nosotros nos gusta dejar a alguien más, alguien parecido a nosotros que siga viviendo. Y también es una forma de demostrar nuestro amor, porque ¿a quién más nos podemos entregar más que a nuestros propios hijos? Y luego nos dice el Señor, hay que amar a los más pobres. ¿Quién es más pobre de espíritu que nuestros hijos cuando acaban de nacer? Que no tienen nada y que dependen todos de nosotros. Y nosotros nos entregamos.
Si lo hacemos bien, nos entregamos. Y es una reacción de nosotros hacia nuestros hijos. Yo creo que no creo que haya un momento más emocionante para cualquier mamá que cuando le llevan a su hijo por primera vez, después de haberlo cargado durante 9 meses. Entonces, lo que nuestra inteligencia puede captar del plan divino con respecto a la sexualidad grabado en nuestra naturaleza es lo siguiente. 1. Lo primero que se observa es la complementariedad varón-hembra, y no solo en el plano físico, sino también en el psicológico, en el espiritual, en el genético. Debido a todo esto, podemos decir que la sexualidad debe ser heterosexual. ¿Por qué? Porque somos complementarios. No iguales, complementarios. Fuimos creados para ser un solo ser. El fin social de la sexualidad es la perpetuación del género humano. Pero esto debe ser complementado, pues la fragilidad y complejidad del ser humano exige que el bebé, fruto de la sexualidad, sea acompañado y educado por un largo periodo de tiempo, por lo que es necesario que exista una unión. ¿Por qué? Pregunta. ¿Existe un ser humano que si lo dejamos solo en el bosque pueda sobrevivir un bebé? ¿Puede sobrevivir un bebé solo? No. Ni cualquiera de nosotros, para alcanzar todas las capacidades que fue diseñado el hombre para alcanzar, necesita de los dos, necesita de un papá y necesita de una mamá. Eso es algo básico. La atracción heterosexual no responde única y exclusivamente a la esfera física o hormonal como en el resto de las especies, sino que nace de un elemento psicológico y espiritual, el amor. No se trata de un instinto, sino de un movimiento libre. Esto significa que el movimiento que lleva al uso de la sexualidad nace una inclinación a la donación de sí mismo a la otra persona. Primero, nos sentimos atraídos, pero esa atracción tiene que evolucionar hasta encontrar una entrega de uno al otro. Y eso es el amor. El amor es ver el bien del otro. Y fíjense bien, el bien del otro, no el bien mío. Ahora bien, físicamente el varón y la mujer poseen los elementos propios para expresar un lenguaje corporal, los anteriores puntos. ¿Y a qué se refiere con esto? Que nuestro cuerpo tiene un lenguaje de donación al otro, porque eso es la entrega, una donación, y nuestro cuerpo lo sabe. Así es que la donación de uno tiene que corresponderse con la capacidad receptiva. Y no estoy hablando solamente de lo físico, sino también de lo psicológico, de lo emotivo, de todo nuestro ser. Todo lo anterior que vimos de forma positiva puede ser expresado de forma negativa, pues la observación profunda de la naturaleza física, psicológica y espiritual del varón y la mujer también nos permite deducir un uso contrario del bien integral del ser humano. Primero, el uso egoísta del sexo, que vendría siendo la masturbación. El uso infiel del sexo. No tengo que decirles qué es eso. El uso infructuoso del sexo, que vendrían siendo los anticonceptivos. Eso es para una plática entera, pero también eso es algo que no debería de ser.
y el uso circunstancial de la sexualidad o la cultura de andar yéndose con cualquiera. Promiscuidad. ¿Es esto justo? Estoy rompiendo una promesa. ¿Se fijan? Y romper esta promesa no solamente afecta a la pareja, afecta a los hijos, afecta a la familia, afecta a todo a mi alrededor. Por eso, esta inclinación es perfeccionada naturalmente por la virtud de la castidad, que asegura el señorío sobre la propia sexualidad, en vista del crecimiento natural, espiritual y familiar. Ahora bien, la palabra castidad está como que muy mal vista. Porque castidad le dice uno, hay que ser casto, y uno piensa que es no tener relaciones. Y no es así. La castidad es diferente para cada momento de la vida. Para las personas solteras, sí es el abstenerse. Pero ¿cómo será la castidad para una persona casada? ¿Será igual? No. Si es el señorío sobre la propia sexualidad, entonces es únicamente con mi pareja. Esa es la castidad de matrimonio. Para los sacerdotes, abstenerse, porque ellos se entregaron al Señor. Entonces, en cada uno de los momentos de la vida es diferente. ¿Sale? Vamos a la tercera inclinación. Esta es exclusiva del ser humano. ¿Por qué? Porque estamos dotados de razón, porque podemos pensar. Entonces somos capaces de conocer la verdad y de dialogar con los otros y de establecer relaciones de amistad. Y fíjese, la inclinación al conocimiento de la verdad nace de nuestra naturaleza espiritual y se traduce en un espontáneo instinto de búsqueda de la verdad. Tan es así que no tienen sobrinos chiquitos o hijos chiquitos. Hay una edad que más o menos ronda de los 3 a los 4 años en que todos los niños andan preguntando, ¿por qué sale el sol? ¿Por qué se pone el sol? ¿Por qué hay nubes? ¿Por qué hay estrellas? Y andan pregunte y pregunte y pregunte. ¿Cuál es la razón de ese preguntar? Porque si se fijan, nadie les dice a los niños, ande, pregunte. No. En cuanto empiecen a hablar, quieren conocer, quieren saber la verdad. Y andan buscándola. Muchas veces cometemos el error de decirles, ya no pregunten nada, ¿y qué pasa con ellos? Se van. Pero es que la verdad nos llama. Tan es así que ustedes están aquí porque quieren saber más. Eso es algo profundamente humano. Por lo tanto, el amor de la verdad es el deseo más propiamente humano y está en el origen de toda ciencia, de todo conocimiento. Esto funda el derecho natural de que cada hombre reciba lo necesario para conocer la verdad, para desarrollar su inteligencia. ¿Sí? También impone el deber fundamental de buscar la verdad, cultivar la inteligencia, especialmente en el dominio de la moral y de la verdad fundamental, que es la verdad sobre Dios. A final de cuentas, nuestra búsqueda de la verdad es la búsqueda de Dios. Porque él mismo nos lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. De ahí
¿Es esto justo? ¿Es justo que tengan que trabajar cuando deberían de estar aprendiendo? Van a perder una parte de su juventud, de su inocencia, de su querer conocer, porque tienen que trabajar. La siguiente inclinación espiritual es la inclinación a vivir en sociedad. Como ya lo vimos ahorita, el ser humano no puede sobrevivir solo. Nadie puede sobrevivir solo. Así es que empezamos a crear comunidades. ¿Cuál es la primera comunidad? A ver, Ezequiel, ¿cuál sería la primera comunidad? Pues yo creo que sería pues la misma familia. La familia. De esta inclinación nace la familia. Pregunta, ¿una familia puede sobrevivir sola? Nada más la pura familia. No, no puede. Entonces tenemos que ir formando sociedades más grandes. Entonces así vamos construyendo la comunidad civil. Porque obviamente no podemos sobrevivir solos. La familia no puede sobrevivir sola. Entonces tiene que ir creándose sociedades civiles. Esto nos hace políticos, muchachos. Somos seres políticos por naturaleza. El hecho de vivir en una colonia ya nos hace políticos. Porque tenemos que ir viendo cómo ir mejorando la colonia. El hecho de vivir en una familia ya nos hace políticos. Más adelante dentro de la doctrina social de la iglesia van a ir viendo más la política. Pero desde ahorita les digo, por naturaleza somos políticos. Es algo que no podemos evitar y que no debemos evitar. Tenemos que salir y trabajar en política. Porque hay que trabajar por el bien común, por el bien de todos. Eso lo van a ir viendo más adelante con más profundidad. Pero desde ahorita les digo, es algo natural en nosotros. No podemos evitarlo. Porque no podemos vivir solos. También incluye la comunidad religiosa. Porque así lo dispuso el Señor. El Señor no nos dijo, búsquenme solos. No. Búsquenme la iglesia. Tan es así que ¿cómo empieza el Padre Nuestro? Padre nuestro. No Padre mío. Padre nuestro. Para hacerlo en comunidad. Ahora, esta inclinación fundamenta todos los derechos sociales y pone límites a una libertad concebida arbitrariamente. Así, por ejemplo, de esta inclinación puede establecerse lo antinatural de la mentira, del robo y de la injusta distribución de los bienes naturales. Y esto es muy importante porque ¿qué es la libertad? Muchas veces vemos la libertad en positivo. Tengo que ser libre de mis papás, tengo que ser libre de mis maestros, que tengo que ser libre. Y esa en realidad no es la libertad. La libertad es, yo soy libre para entregarme al otro, para entregarme a mi esposa, para entregarme a mis hijos. Soy libre para hacerlo. No al revés. Soy libre para buscar los medios más óptimos para llegar al Señor. Como en un partido de fútbol. Unos son medios, otros son defensas,
otros son delanteros, otro es el portero, pero cada uno de ellos tiene un fin común. Así nosotros, unos podemos ser arquitectos, otros podemos ser ingenieros, otros podemos ser amas de casa, doctores, pero todos tenemos un fin. ¿Cuál es ese fin? Llegar al Señor. Esa es nuestra verdadera libertad. Ahora, la virtud de la justicia perfecciona y salvaguarda correctamente esta natural inclinación del hombre. ¿Y qué es la justicia? ¿Qué creen que es la justicia? Podría ser la búsqueda de la verdad. Sí, pero se refiere más a nuestro trato con el otro. La justicia es dar al otro lo que le es debido. Fíjense que no estoy diciendo estar buscando lo que los demás me deben, sino lo que yo me doy al otro. Esa es la justicia. Había que si estuviéramos en vivo, les habría hecho, pero fíjense, es así. Si agarramos globos, uno por cada uno de ustedes, y a cada uno de sus globos le pone su nombre, y los ponemos todos en el centro del salón, y les digo, recuperen su globo, ¿cómo lo van a hacer? Les apuesto que van a salir corriendo y se van a estorbar y se van a aventar y van a buscar su globo como locos. Pero ¿qué pasaría si les digo, vayan y agarre cada uno de ustedes un globo, voltéelo, vea el nombre que tiene y luego se la entrega a la persona que le corresponde? ¿En cuánto tiempo van a obtener cada uno de ustedes ese globo? Les apuesto que lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes le dio al otro lo que le es debido. Orden. ¿Sí? ¿Es esto justo? Le estamos dando lo que les es debido. Recuérdelo. Él es imago Dei, perdón. Imagen de Dios. Que Dios estamos viendo. La ley natural tiene tres características muy importantes: universal, inmutable e indispensable. Universal. Tomado del Catecismo de la Iglesia Católica en el 1956. La ley natural presente en el corazón de todo hombre y establecida por la razón es universal en sus preceptos y su autoridad se extiende a todos los hombres. Todos los hombres, no importa si son chinos, hindús, rusos, europeos, mexicanos, norteamericanos, todos los hombres sienten igual que ustedes. A todos les gusta ser tratados con cortesía. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos y tenemos exactamente el mismo corazón. Esta ley está grabada en todos. Si no, lo más probable es que no nos pudiéramos entender entre todos los seres humanos. No pudiéramos crear una comunidad
una comunidad a nivel global. Mas, sin embargo, todos tenemos la misma esencia, la misma ley en nuestros corazones. Por lo tanto, todos nos podemos entender. Y si no es simple, ¿qué pasa si un chino se ríe? ¿Está expresando lo mismo que yo? ¿Verdad que sí? Y si pone cara de enojado, ¿a poco pone una cara de enojado diferente a la que ustedes ponen? ¿Verdad que no? Todos lo compartimos. Ahora bien, es inmutable. Esto no ha cambiado a lo largo del tiempo, ni cambiará. Mientras seamos humanos, vamos a tener esa misma ley dentro de nosotros. Hasta que el Señor nos llame a todos los seres humanos a comparecer ante Él, vamos a tener la misma ley dentro de nosotros. Y es indispensable. La ley natural no admite excepciones. No admite dispensas. Ningún legislador humano puede dispensar de la observancia de la ley natural, pues es propio de la ley poder ser dispensada solo por el legislador, que en este caso es Dios. Por lo tanto, cualquier ley humana que no vaya de acuerdo a la ley natural, esa es una ley inicua que no debemos seguir. Dentro de este aspecto, la ley del aborto, ¿qué será? ¿Ley natural o ley inicua? ¿Qué dice Saúl? Pues inicua. ¿Por qué? Porque tenemos tendencia a vivir y a conservar a los demás en la vida. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando se ignora o conociéndola no se sigue? Supone una contradicción de nuestra propia naturaleza, de querer estar con Dios y al mismo tiempo querer hacer lo que nos condena, lo que nos aleja de nuestro bien. Es un fracturarnos. ¿Por qué? Porque por dentro nuestra conciencia nos está llamando, nos está diciendo, estás haciendo mal. Y lo sabemos. Por eso la conciencia. Y fíjense lo que dice del pecado original en el Catecismo de la Iglesia Católica en el 398. El hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios. Y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. Y por eso nos duele, por eso el pecado duele. Porque es apartarse del bien, porque es apartarse de todo lo que hemos visto. Lo que hay que tener en cuenta es que los preceptos de Dios no son para restringirnos, sino para darnos libertad. Según la Sagrada Escritura, la ley es una instrucción paternal de Dios que prescribe al hombre los caminos que llevan a la bienaventuranza prometida y proscribe los caminos del mal. ¿Y a qué me refiero con eso? Dios es como un papá para nosotros, nos va guiando, nos va haciendo caminar. Por eso nos dio la ley. Él nos quiere maduros. Él nos quiere felices. No nos está restringiendo la libertad. Al contrario, nos está diciendo, si quieren ser felices, sigan mi palabra y así lo van a hacer. Porque ustedes fueron creados para seguir lo que yo les estoy dando en los mandamientos. Y ahorita vamos a ver los mandamientos, por cierto. Fíjense lo que nos dice en el Deuteronomio 30, del 11 al 15. Dice, este mandamiento que yo te doy
no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que puedas decir, ¿quién subirá al cielo y nos la traerá? Entonces escucharemos y lo pondremos en práctica. Tampoco está al otro lado del mar para que tengas que decir, ¿quién pasará hasta el otro lado y nos la traerá? Entonces escucharemos y la pondremos en práctica. Todo lo contrario, mi palabra ha llegado bien cerca de ti. Ya la tienes en la boca y la sabes de memoria. Y solo hace falta ponerla en práctica. Mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida por una parte, y por la otra el mal y la muerte. Lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé tu Dios y que sigas sus caminos. No está lejos, la tenemos en el corazón. Solo hace falta ponerla en práctica. Pero entonces, solo sigo la ley natural y listo, me voy al cielo por mis propias fuerzas. No. No podemos caer en esa tentación, ya que nosotros sabemos por revelación que Jesucristo es el cumplimiento de la ley natural. Él es la ley de Dios encarnada. Él es el Logos, la palabra de Dios hecha carne. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la restaura, la conforta y la lleva a su plena realización. ¿Y a qué me refiero con eso? Mágicamente ninguno de ustedes llega al Señor y ya, salvados están. No. La restaura, nos regresa otra vez la dignidad de hijos de Dios y nos va ayudando a través de las gracias para poder ir recuperando lo que perdimos con el pecado original. Si buscan en el Catecismo de la Iglesia Católica, ahorita no traigo el número, pero les prometo que ahorita se los mando, se los paso. Hay un número donde dice que los 10 mandamientos son la ley natural que Dios nos da, porque nosotros estábamos volviéndonos ciegos a la lectura de la ley natural dentro de nosotros. Entonces, por lo menos para que nos acordáramos un poquito. Ahí les va. Tenés así que miren. Jesús es el cumplimiento de la ley natural. Un hombre joven se le acercó y le dijo, Maestro, ¿qué es lo bueno? ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó, si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven dijo, ¿cuáles? Jesús respondió, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio, honrar al padre y a la madre y amar al prójimo como a sí mismo. ¿No son los mandamientos ahí? ¿Y no es la ley natural que hemos estado viendo? ¿Se fijan? No matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio. Pero todavía les piden más. Porque el joven le dice, todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende lo que posees y reparte el dinero entre los pobres para que tengas un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte el dinero. Voy a adelantar otra vez un poco. ¿Qué hacen los gobiernos comunistas? Fíjense lo que nos dice el Señor. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tú posees. ¿Y qué hacen los gobiernos comunistas? No agarran lo que ellos poseen. No, lo de ellos es de ellos. Entonces, ¿qué es lo que agarran? Agarrándolos de las personas que tienen dinero, de todos los que pueden, y eso es lo que reparten. Pero eso no es lo que nos pide Dios.
¿Qué es lo que nos pide Dios? Que lo que nosotros tenemos, que nosotros nos entreguemos y no hacia las personas así en general, no, a los que están más cerca de nosotros. ¿Quiénes están más cerca de nosotros? Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros maridos. Esa es la entrega, muchachos. Ese es el entregarnos al otro. El donarnos, el dar nuestra vida, el darnos todos. Para después seguirlo. Ahora bien, la Iglesia Católica recurre con frecuencia a la ley natural en 4 contextos principales. 1. Insiste en la capacidad natural que tienen los hombres de captar, mediante su razón, el mensaje ético contenido en el ser. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos une a todos los demás seres humanos. Si logramos entender esto, podemos comunicarnos con los otros seres humanos tranquilamente. Porque todos tenemos la misma ley grabada en nuestro interior. La misma palabra, católico, ¿qué significa? Universal. Universalidad. Estamos llamados a buscar a todo nuestro prójimo, no a quedarnos encerrados, no a convertirnos en una iglesia de los puros justos. Entonces hay que comprender a los demás para ayudarlos a llegar al Señor. Segundo lugar, recuerda el carácter natural objetivo, no fruto de un mero de acuerdo de las normas fundamentales que rigen la vida social y política. ¿Qué quiere decir esto? Como políticos no podemos poner leyes que vayan en contra de lo que somos, que vayan en contra de la ley natural. Porque eso nos deshumaniza, nos transforma. No podemos decir que el hombre deshumanizado se convierta en una bestia, porque francamente las bestias no conocen tanto mal como nosotros. Nosotros podemos hacer muchas cosas que las bestias no. Entonces, si caemos a un lugar peor que las bestias. Y esto lo tenemos que tener presente. Por eso necesitamos ser políticos, para que no se impongan este tipo de leyes, porque dañan la naturaleza del ser humano. En tercer lugar, la Iglesia insiste en la intervención de los cristianos en la vida pública sobre temas relacionados con la ley natural. Por eso les pongo esa marcha ahí. Porque tenemos que participar, tenemos que decir que no nos pueden poner leyes que vayan en contra de lo que somos, que vayan en contra de la dignidad humana. Cuando comiencen a ver la doctrina social de la iglesia, van a darse cuenta que la base de la doctrina social de la iglesia es la dignidad del ser humano. ¿Sí? Tenemos que trabajar para que no suceda eso. Y en cuarto lugar, la iglesia recuerda que las leyes civiles, las leyes civiles no obligan en conciencia cuando están en contradicción con la ley natural. Y hace poquito querían poner una ley de, ¿cómo se dice? La objeción de conciencia, de que no pudiera ejercerse la objeción de conciencia. Eso no se vale. ¿Por qué? Porque me están obligando a matar a un ser humano. Y eso no se vale. Porque daña mi ser, rompe mi ser. ¿Sí? Por último, en Juan 15, del 1 al 6, nos dice el Señor: yo soy la verdadera vid, mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por las palabras que yo les anuncié. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid,
tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí, es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Todo con el Señor, nada sin Él. Y hay que trabajar mucho en lo que sentimos, y hay que ir descubriendo esa ley natural en nosotros, esa dignidad que tenemos como imágenes de Dios. Y sería todo, muchachos. Gracias por haber escuchado. Floriano, si tenemos tiempo. Si tenemos tiempo, ¿qué? Perdón. Todavía estamos a tiempo. Si alguien quiere preguntar algo. Sin miedo. Yo levanté la manita. Adelante, Saúl. Gracias. A ver. Bueno, es que me llamó mucho la atención el hecho de cómo hablamos. Creo que se respondió un poquito, pero todavía quiero preguntar. Que estamos atraídos al bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso específico pues, de la tentación y el pecado, ¿no? O hablando un poquito más pues, de la concupiscencia, que es como que la inclinación al mal. O sea, ¿por qué está esa ruptura? O sea, si estamos, de hecho creo que inclusive tu chavo, creo que le preguntó o algo así. Pero, ¿por qué existe entonces esta como que también inclinación al mal si se supone que naturalmente estamos inclinados como al bien? Es la ruptura que tuvimos durante el pecado original. Ahora puedes ver la ruptura como algo que ya pasó, pero eso no es cierto. Todos los seres humanos se nos vuelve a presentar el mismo momento. Cuando tú tomas una decisión de seguir el bien, y vamos a suponer, hay una muy fácil. Fíjate, aquí en Chihuahua tenemos la manzana, ¿no? Entonces, tú tienes la manzana de aquí de Chihuahua. Está chiquita, pero está bonita y sabe muy bien. ¿Qué pasa con la manzana que nos venden de Estados Unidos? ¿Cuál es la diferencia? Está más grande. Está más grande. ¿Y el sabor? Pues no es igual. No. ¿Pero por qué hacen eso? ¿Por qué la modifican? Están buscando un bien. ¿Cuál es ese bien? El dinero. ¿El dinero es un bien? Sí, si lo usas pues, adecuadamente, ¿no? Ok. ¿Por qué? A la hora de que tú buscas un bien, lo buscas siempre pensando en un bien mayor. ¿Cuál es el mayor bien que tenemos? Dios. ¿Sí? Entonces yo busco el dinero. ¿Para qué busco el dinero? Lo busco para... El dinero en sí es un bien por sí mismo. No. No es un bien por sí mismo. Porque tú no vas a agarrar el billete y te hace bien a ti. ¿Verdad que no? Tú agarras el billete y lo transformas en ¿qué? Lo transformas en comida. ¿La comida te hace bien? Sí. ¿La casa te hace bien? Sí. Creo que te estoy confundiendo. Un poco. Todos los bienes te van llevando hacia Dios. Si agarras un bien y no te lleva hacia Dios, entonces
te vas quedando aquí en la tierra. Vas en un círculo vicioso. Por ejemplo, levantarte en la mañana, ¿es un bien? ¿Sí? Te hace bien, ¿no? Irte a trabajar, ¿es un bien? Sí, ¿Para qué te vas a trabajar? pues para tener dinero, Dinero. transformarlo en... ¿Es un bien para ti? ¿Compras comida, es un bien? Así es. Así es. ¿Para qué compras comida? Para nutrirte, ¿es un bien? Ujú. ¿Para qué te nutres? Para tener energía, ¿es un bien? Sí, Y luego después necesitas descanso, ¿es un bien? así es. Y luego te vuelves a acostar a dormir, ¿es un bien? Ujú. Bueno, Y luego te vuelves a levantar al día siguiente para ir a trabajar, ¿es un bien? sí, Y pues luego te sí. vas a trabajar para obtener dinero, ¿es un bien? Ajá. A Si te menos, fijaste, ya dimos un círculo y estás atrapado en una serie de bienes que te están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y tiene algún fin todos esos bienes. ok. Si te fijaste, te atrapaste en un círculo vicioso que no tiene fin. Cuando todos esos bienes deberían de tener un fin. ¿Cuál es ese fin? Dios. Si no eres capaz de salir de ese círculo, te quedas encerrado. Sucede lo mismo con la concupiscencia. ¿Para qué es un placer? El placer es para buscar ese bien. Yo busco a una mujer. Ok. ¿Para qué? Básicamente es ordenar los bienes hacia Dios. Es ordenar los bienes hacia Dios. Claro. Si no lo haces, a pesar de que estás buscando un bien, te estás enredando y te la pasas dando la vida círculos y círculos y círculos y círculos y círculos. Entonces te pasa lo que le pasa a la mujer del pozo. Tú vienes todos los días y buscas agua, la samaritana. Tú vienes todos los días y vienes a buscar agua y te la tomas y no te quita la sed. Y al día siguiente tienes que volver y al día siguiente otra vez y al día siguiente otra vez y al día siguiente otra vez. Y lo que te dice el Señor, del agua que yo te dé, ya no vas a volver a tener sed. ¿Cuál es el máximo bien al que podemos llegar? A Dios. Por eso precisamente, por ejemplo, el Señor hizo el domingo. Porque en el domingo, ese círculo que todos los días tienes, ese círculo vicioso que tienes todos los días, el domingo, ¡pum! ¿Y qué haces? Recuerdas que tienes que ir a Dios. Dios lo hace para que no te olvides que tienes que pensar en Él. Para que descanses de todas esas labores que durante toda la semana nomás te tienen así. Y recuerdes que a donde tienes que ir es a Él. Estamos hechos para buscar el bien, pero nos podemos perder en esa búsqueda del bien. Oye. Es más, déjenme decirles, por ejemplo, un sicario, ¿por qué mata a una persona? Por un bien, pero ¿está haciendo bien? No. Porque a pesar de que está buscando un bien, los medios que está empleando para alcanzar ese bien no son buenos. Sí, es cierto, es como la prima de María, Santa Isabel. Cuando van a recibir a Jesús en su casa, Isabel se enfoca en la limpieza de su casa, en preparar la comida, y María se enfoca en recibir a Jesús y escucharlo. Así es eso. Por eso recuerden cómo se presenta el demonio. El demonio se presenta como algo feo o se presenta como algo apetecible.
El demonio siempre se presenta como algo apetecible, como un bien. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando vean lo que es el pecado, también dice lo mismo. Nos enredamos en esa búsqueda de bienes y bienes y bienes terrenales y se nos olvida que todos los bienes tienen que estar hacia Dios. Si no, no tienen sentido. La vida del ser humano buscando así bienes terrenales se vuelve un sinsentido. ¿Sí me explico, Saúl? Sí, ya más lo estaba apuntando. ¿Eh? Es que lo estaba apuntando, pero Ah. sí, ya lo entendí. Y es bien Gracias. interesante, fíjense, si en alguna ocasión tienen chance, les recomiendo mucho, sobre todo para comprender lo que es el bien. A mí me ha costado mucho, pero a través de Aristóteles, en la Ética a Nicómaco, échenle una mirada. No les recomiendo, de repente yo me aburro mucho leyéndola, pero léanlo así despacito. Y es lo que utilizaba Santo Tomás para hablarnos también del bien, a Aristóteles. Y ahí dice muy, muy suave lo que es el bien y cómo todos los bienes tienen que ir dirigidos hacia algo, si no, no tienen sentido. Porque el bien, fíjense, el bien es lo que todos deseamos, pero también el bien es lo que nos perfecciona. El bien es todo lo que deseamos, lo que nos perfecciona, y el bien es nuestro fin. Si es así, es lo que deseamos, pues sí, deseamos muchos bienes, pero ¿qué es lo que nos perfecciona? ¿Cuál es el mayor bien que nos perfecciona? Dios. ¿Y cuál es nuestro fin? Dios. Entonces, toda nuestra estructura de bienes tiene que ir dirigida a Dios. Si no, no tiene sentido. Nos la pasamos como la samaritana. ¿Dudas? Se nos está acabando el tiempo. ¿Comentarios, muchachos? Ah, Gerardo. ¿Todavía estás? Bueno, pero me pregunta, ¿el ser humano actúa siempre en razón de bien? ¿Sería que está incapacitado de escoger el mal? No es que esté incapacitado de escoger el mal, lo que pasa es que no le atrae el mal. No nos atrae el mal. Por eso otra vez volvemos al mismo. El demonio, cuando quiere atraernos, no nos atrae como el mal, nos atrae como un bien. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿O lo entendieron muy bien o no entendieron nada? No se crean, pero sí mastíquenlo. Esto requiere de pensarlo así despacio. Es mucho y muy poco espacio, yo lo sé. Créame, yo sigo estudiando mucho a este respecto porque es algo que a mí me gustó desde la primera vez que me di cuenta de este concepto, ley natural. Lori, ¿cómo andamos de tiempo? Pues ya estaríamos por empezar a concluir. ¿Qué onda? ¿Ya no hay más preguntas? Mira, aquí nos están poniendo que si hay alguna literatura que nos recomiende sobre este tema. Sí, el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí viene mucho acerca de lo que es la ley natural.
También les digo, la ética de Nicómaco de Aristóteles, ahí viene mucho lo que es el bien. Y a final de cuentas la ley natural es eso, es nuestra tendencia hacia el bien. Entonces, se entiende mejor cuando uno comprende qué es lo que es el bien. Un poquito más difíciles, pero también se pueden meter a buscar en la Suma Teológica. Ahí también viene de la ley natural. De noche es el cardenal Robert Sara. No, ese sí no lo he leído, fíjense, David, no lo he leído. Y también, déjenme ver si les puedo pasar las notas que yo tengo de donde hice esta presentación. También se las paso. Son algunas notas y luego ahí traigo bibliografía también aparte. Entonces te las paso, Flori, para que se las pases. Vale, gracias. Muy bien, chicos, pues entonces terminamos. Y te voy a presentar aquí ya nomás tu reconocimiento, Mije. Sale, gracias. Sí, aquí de parte pues desde la arquidiócesis, desde parte de la Comisión de Diocesana de Laicos y la Comisión de Diocesana de Pastoral Social, pues te entregamos este reconocimiento para agradecerte, ¿verdad?, por tu participación en el tema de la ley natural para la tercera generación de febrero a junio de 2022. Y pues ahí falta la firma de nuestros padres asesores, ya sabes. Pues muchas gracias, ingeniero. No, pues muchas gracias. Aquí te la Ya hacemos saben, llegar. cualquier cosa, pues, aquí estoy. Gracias, gracias. Pues espero que les haya gustado, chicos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.